Bueno, por lo pronto, pues ya está con nosotros aquí el maestro Francisco Javier Márquez, que él es de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, o ha estado haciendo su trabajo en este contexto, y vamos a hablar con él de lo que, de lo que es la muerte en nuestro país, el significado que tiene para las y los mexicanos. Pues estamos a 1 de noviembre. El día de mañana se hace esta gran celebración a nivel nacional y bueno, también hacia varios países de América Latina, de Centroamérica. Es importante estas fechas en torno a los muertos y bueno, pues también en un contexto difícil. Ya estamos hablando de 9,000 muertos allá en pues en este conflicto, en este exterminio que se está viviendo en la Franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Y bueno, pues ese es otro contexto, pero no hay que dejar de mencionarlo. También la situación de muerte que se ha vivido a través en la guerra de Rusia y Ucrania. Y bueno, pues todos los muertos también que ha habido aquí en el huracán, en este contexto de este huracán en Guerrero. Y bueno, pues todos los otros muertos también que llevamos aquí como nación desde que inició esta guerra contra el crimen organizado desde el gobierno de Felipe Calderón. Pero bueno, vamos a darle entrada porque tenemos pues esta entrevista va en este otro sentido. ¿Qué significa la muerte para las y los mexicanos? Muy buenos días, maestro Francisco Javier, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Buenos días. Casi no lo vemos, creo que no tiene casi luz. Eso, así lo vemos mucho mejor. Muchísimas gracias, maestro. Pues gracias que nos ha tomado la llamada y pues ya nos estaba escuchando. Pues mañana se inicia, bueno, ya inició desde hace varios días, pero mañana es el día 2 de noviembre, esta celebración que viene desde la época prehispánica y que usted ha trabajado ampliamente, con profundidad. Y bueno, si nos puede comentar qué significa para las y los mexicanos la muerte. Sí, buenos días. Pues la muerte es, en primer lugar, un término sociológico, un concepto sociológico que se tiene que aprender a vivir. Cada uno de los pueblos del mundo tenemos nuestra propia cosmovisión y nuestras propias concepciones en torno a la muerte. La que tenemos los mexicanos forma parte de la religiosidad popular, pero va más allá de las creencias religiosas. Eh, pues bueno, esta fiesta es una fiesta sincrética y como todo proceso sincrético hay elementos que se pierden, unos que continúan, pero todos se resignifican y es lo que ha pasado en nuestro país. Desde el punto de vista prehispánico, cambia mucho la concepción del ser humano. Para el cristianismo, el ser humano es alma y cuerpo, pero para la mente, para el pensamiento prehispánico, era algo más. Eran tres esencias anímicas y una esencia material. Entonces, a esos elementos son los que van creando esa forma particular en que los mexicanos celebramos la muerte. Para la cosmovisión prehispánica, el cuerpo, como ya lo comenté, tenía tres esencias anímicas. Una de ellas habitaba en la zona de la cabeza, en la parte del remolino, que era conocida como la tonali. La tonali marca los días previos al día, bueno, marca los últimos 2 días de octubre, cuando en muchos pueblos de México se colocan ofrendas para los que murieron por un accidente. Pero esto tiene que ver, repito, con ese pensamiento, porque la tonali es una esencia que si dejaba el cuerpo, no forzosamente la persona moría. Era todavía en muchos pueblos en el sur de la Ciudad de México, lo que es la alcaldía de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Tlalpan, y aún mucha gente de los centros urbanos habla de curar de espanto. Esa es una primera esencia. Entonces, el día 28, 29, 30 se colocan las ofrendas para los que murieron, relacionado con algo que tenía que ver con el susto. Las abuelas y todavía personas de nuestras generaciones hablan de curar de espanto y una forma de hacerlo es
gritarle en el remolino, en la parte de la cabeza, a la persona, gritarle por su nombre para que esa esencia regrese. Después, en el del corazón, teníamos otra esencia, la teyolia. La teyolia es la parte más estudiada en cuanto a la filosofía náhuatl, la filosofía prehispánica, porque era esa esencia que acompañaba a diferentes entidades dependiendo la forma en que hubieran muerto. Por ejemplo, la teyolia de los guerreros acompañaban al sol desde que sale hasta el cenit, entonando himnos de guerra y haciendo simulacros de guerra. Después de 4 años regresaba a la tierra convertido en colibrí. La teyolia de las mujeres muertas en el parto acompañaban al sol del cenit al ocaso. Los que morían relacionados con el agua, pues acompañaban a Tlaloc, se convertían en sus ayudantes, en los Tlaloques. Del hígado salía otra esencia que era conocida como el Illoc, y eso tiene que ver con esa idea que se tiene de los nahuales. No era de que un personaje o una persona se convirtiera en nahual, se transformara materialmente, sino por medio, vamos a hablarle así, de un desdoblamiento astral. Esa esencia llamada Illot salía y se posesionaba de algún animal, aves, felinos, para pues cometer ciertos robos. Y finalmente al Mictlán iban todos los cuerpos. Es la parte que se entierra, es la parte del cuerpo que se enterraba o se cremaba. Entonces, de esta concepción es como se fueron transformando esas creencias que venían con la religión cristiana, ¿sí? La fiesta de muertos en la época prehispánica no eran 2 fiestas como comúnmente se habla, eran alrededor de 7 fiestas que se celebraban. Las más importantes eran las fiestas de la Huaymicailhuitl y la Micailhuiltontli, que era la pequeña fiesta de la muerte, la Micailhuiltontli, y la gran fiesta de la muerte. Pero sí es necesario analizar los términos, porque era la fiesta de la muerte, o sea, del hecho natural en el que transitamos todos los seres vivos. Con el sincretismo se cambia a la fiesta de los muertos pequeños, que se celebra el día de hoy, y la fiesta de los muertos grandes, que se celebra el día de mañana. Estas fiestas se celebraban cada 20 días. En la zona de Xochimilco, el sur de la Ciudad de México, sigue recreando un acto que el padre Sahagún escribe cuando hace la relación de la fiesta de Tlazochicamaco. En esta fiesta, el padre Sahagún refiere que la gente subía a los cerros a cortar flores, sobre todo y en especial flores amarillas, pero estas flores amarillas tenían que ver con el culto a Tlaloc. Todavía la gente en el sur de la Ciudad de México sube a los cerros a cortar estas flores silvestres. Sí, sí lo estamos escuchando. Una de estas flores de cocosochi, perdón, sí, cocosochi o cocosacle, que es el antecedente de la flor de cempasúchil, es lo que se conoce como el cempasúchil natural. Pero hay otras flores. Está otra flor conocida como tecolotito, que crece en la milpa cuando el maíz empieza a secar, y otra flor moradita. Esto tiene que ver, todos estos simbolismos siguen recreándose en la actualidad, y sobre todo en los pueblos agrarios. Finalmente, la fiesta de los muertos tiene que ver con esa parte en que el elote se convierte en maíz. Es todo un ciclo agrícola. El año empieza con la celebración de la fiesta de la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero, que tiene que ver con la bendición de las semillas. Y sigue el ciclo, todo el ciclo festivo de los pueblos agrarios en México, tienen que ver con este ciclo del maíz, en donde termina precisamente con esta fiesta de muertos, pero no con el hecho de que se acabe, de que se no, de una transformación de la vida. El maíz
se convierte en mazorca, pero para alimentarnos a nosotros, para darnos el sustento que era la base de hoy, sigue siendo la base de los pueblos agrícolas y también urbanos, porque en qué casa no se comen tortillas. Entonces, todos estos procesos históricos de simbolismo siguen vigentes en nuestro país. Vemos, por ejemplo, en las culturas, en la Huasteca, por ejemplo, que la fiesta de Chantolo, que es una derivación de la palabra latina Santum Santorum, empieza desde el 29 de enero, perdón, de septiembre. 29 de septiembre, pero tiene que ver con esta fiesta o con esta etapa del clima, en donde muchos pueblos tradicionales dicen es que va a empezar el frío o la lluvia que seca, refiriéndose a la muerte, refiriéndose a la maduración y refiriéndose a que estamos a unos pasos de la etapa invernal. Estos son los elementos que se van sincretizando, que muchas veces, sobre todo las personas que viven en las comunidades urbanas, que han perdido su identidad cultural, seguimos recreando, pero en quienes está más presente son en estos pueblos campesinos. Esto me trae a colación las concepciones que maneja el doctor Bonfil Ay, Batalla, ajá. muy profundo, pero que se niega a morir y que sigue vigente entre nosotros, a lo mejor no de una forma tan consciente, pero que sí seguimos reproduciendo. Sí, muchas gracias. Ya en esta última parte lo perdimos. Nos estaba diciendo, Y pues ya los cultos allá, sin hablar. maestro Francisco, lo estamos perdiendo un poco. ¿Usted nos escucha bien? Ay, perdón, no. Estamos teniendo algún problemita ahí Sí. de sonido. Ya, Perdón, la comunicación no, no logro. sí, si puede apagar su imagen, desconectar su imagen y Sí, dejar solo prendido el audio y vemos cómo funciona. Si no, a lo mejor hay que volver a entrar y salir. perdón, no. No. Bueno, algo está ocurriendo con la comunicación del maestro Francisco. Cris, a lo mejor entra y sale nuevamente para ver si nos puede escuchar mejor. Lo Ya, dejamos ¿nos escucha bien? sí, ya los escucho nuevamente. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Francisco. Pues muy interesante todo lo que nos ha estado comentando. Se cortó en este último punto, nos estaba diciendo, creo que alcanzamos a escuchar de Bonfil Batalla, ya nos dirá si es así, de quien estaba hablando en lo último, ya se interrumpió, de este México profundo, creo que alcanzamos a escuchar, y nos estaba diciendo de que esta parte, esta cosmovisión en torno a la muerte, se sigue recreando pues en varias partes de nuestro país, en algunos de una manera pues más profunda y más cercana a esta cosmovisión que ya nos estaba diciendo antigua de los pueblos mesoamericanos. Y justo sobre eso yo le quería preguntar, y que es una cuestión que vamos viendo año con año y que vemos en la parte de la mercantilización también, ¿no? Esa otra parte de que hemos estado observando y que se va haciendo desde mi perspectiva cada vez más fuerte, ¿no? Cómo se le da un significado y un resignificado desde el capital y todo se convierte en una mercancía. Y bueno, ¿usted cómo vería esta otra parte de la mercantilización en torno a este Día de Muertos? Pues es uno de los graves riesgos a una de las acciones que conlleva el régimen mercantilista en el que estamos viviendo. Desgraciadamente, la industria tiende a masificar, tiende a crear, a ir desvalorizando, ir quitándole ese significado, social que tiene pues las diferentes manifestaciones para convertirlos en un producto mercantilista, ¿no? Y así vemos, por ejemplo,
Una de las situaciones que, que a mí me hace reflexionar mucho es el uso del cempasúchil en Ujú, maceta, por sí. ejemplo, en donde ya toda esta parte de ir modificando genéticamente a las plantas, pues nos está llevando a eso. Ahora vemos en todos los mercados de esta semilla que viene de la India o de China, que ha creado mucha controversia, ¿sí? En donde pues los productores tienden a trabajar para su ganancia, tienden a buscar productos innovadores, pero a costa de ir degradando una semilla netamente mexicana. Entonces muchos dicen, es que el cempasúchil de semilla así se sembró y se cultivó aquí y otros decimos, finalmente la semilla está modificada, le estamos quitando por esa parte bonita, por esa parte mercantilista, por esa parte del mercado, estamos haciendo que una semilla nativa, natural, vaya desapareciendo. Porque ahora los mercados están inundados de este tipo de semillas, de este tipo de cempasúchil, y el cempasúchil nativo, el tradicional, se está perdiendo. Y eso también implica la resistencia de muchos pueblos en seguir con los procesos y con el calendario agrícola, porque hay fechas que el mismo calendario agrícola de los pueblos tradicionales lo tienen. El cempasúchil aquí en la parte sur de la Ciudad de México tenía una fecha relacionada al calendario ritual y al calendario católico en un momento extremo, que era el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, era el día en el que todas las comunidades, o los días, algunos días previos o posteriores para sembrar el cempasúchil. Y esto va modificando esa parte. Además de que, por ejemplo, ese cempasúchil necesita, el cempasúchil de maceta, necesita un mayor consumo de insecticidas y eso hace que pues la tierra también pues se vaya vulnerando, vaya perdiendo sus nutrientes, ¿no? O sea, no nada más es la cuestión del comercio, la cuestión de la ganancia, sino tiene que ver con todos los procesos productivos y también con el cuidado de la tierra. Y eso nada más es hablando de un producto que lo vemos tan nuestro, tan mexicano, tan parte de las ofrendas. Ahora, si nos vamos al mercantilismo, a mí me causa ironía como una película gringa, la de Ujú. James Bond, vino a crear todo un evento de espectáculo que es el desfile de las Catrinas y los Catrines, ¿no? Que se celebra, bueno, a partir de esta película. Pero lo interesante sería también conocer el momento histórico, de dónde esa Catrina proviene de la calavera garbancera, que fue un icono de rebeldía durante el porfiriato. Entonces también es una forma en cómo esa parte social, crítica, política, que en un momento dado representó la Catrina Garbancera, ahora mm, pues se le va quitando su esencia para convertirla finalmente en un producto. Ya no es en años anteriores, era todavía más marcada el Halloween, ahora ya son la moda, están siendo los Catrines y las Catrinas, pero finalmente desde ese enfoque consumista que lo único que hace es pues sacarnos lo que le interesa al capital, que es la ganancia. Sí, Y así muchísimo. muchos elementos, Perdón, lo interrumpí, ¿sí? maestro. Sí, no, nada más quería hacer aquí. No, no, Perdón, adelante. perdón, pensé que había terminado. Pero algo que nos parece importantísimo, maestro Francisco, es esto que usted está diciendo, este impacto social. Hemos visto en todos los mercados al menos en los del sur y en una parte por Reforma, pero en los del sur, en todos los mercados, ya este cempasúchil genéticamente modificado, muy redondo, muy, muy redondo, así muy, digamos, pues casi una figura esférica perfecta, frente a otros cempasúchil que tiene otra apariencia. Y bueno, vemos que le está ganando el mercado y eso tiene un impacto social, como usted dice, ¿no? Sobre los productores, por ejemplo, que se van preparando durante todo el año para producir el cempasúchil y que usted dice también que está ligado también a esta parte de agrícola, del ciclo agrícola
Y eso pues es preocupante, ¿no? Son semillas ya modificadas, muchas de ellas traídas de China. Y bueno, insistimos que tendría un impacto social fuerte sobre los productores. Pensamos, ¿no? Cuando empezamos a ver estas plantas, pensamos inmediatamente en los productores de Xochimilco, de cempasúchil, cómo enfrentar esta situación ya de este cempasúchil genéticamente modificado, maestro Francisco. Sí, ese es el reto que tienen. Todavía, afortunadamente, hay muchos campesinos que siguen trabajando con el cempasúchil tradicional, que como usted lo comentaba, ahora lo vemos muy redondo, con poco aroma, comparado con el cempasúchil orgánico 100%, y que también va perdiendo. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo mis abuelos fueron, y mi papá fue campesino, entonces cómo dividían el cempasúchil en el cempasúchil macho, en el cempasúchil hembra, en hasta ciertas tradiciones, vamos a ponerle esta palabra dogmáticas, de decir, es que para que el cempasúchil salga chino tienes que hacer tal o cual procedimiento. O sea, todos esos saberes agrícolas, pues se van a ir perdiendo con este cempasúchil. Le Sí, digo, sí, el calendario, todos los pueblos del sur tienen un calendario agrícola que está muy ligado al calendario religioso, y también estos calendarios se van modificando. Vi por ahí una publicación en internet en donde decían el 29 de septiembre es la fecha de empezar a ensemillar el cempasúchil. Y dentro de los saberes que me heredaron los abuelos, pues yo decía, a ver cómo el 29 de septiembre sí es hasta el 16 de julio, o fue desde el 16 de julio. Entonces, esta parte de ir modificando, que también es válido que se vayan ajustando ciertas, pues ciertos elementos, pero todos tienen que ser con un proceso justificado que sea más sociológico, más de la comunidad, a un interés meramente capitalista, ¿no? Y bueno, y hablando también ahorita, recordé la crisis por el cambio climático que nos está llevando o que no se ve en las comunidades urbanas, pero afectó este cambio climático en este año, afectó bastante. claro, Por claro. ejemplo, el fin de semana me fui aquí a Ozumba porque, bueno, a mis familiares les gustaba mucho el alelí, eran campesinos y sembraban el alelí, y bueno, pues a sus tumbas yo les llevo flor de alelí como conmemoración. Pues fueron escasos los lugares en donde había alelí aquí en Ozumba, que la mayoría se siembra en un pueblo llamado Tecalco. Me puse a platicar con algunos de los productores que estaban ahí y yo les decía, oigan, ¿será porque todavía es domingo y todavía faltan días, pero yo veo pocos puestos de alelí? Su comentario fue, este año no floreó. Por el cambio climático, muchos sembraron y no cosecharon. Lo mismo sucedió con el maíz. Muchas milpas quedaron de 1 metro, ya no producieron ni elotes ni producieron mazorca, ¿no? Entonces, en los cerros, porque como lo repetí hace rato, todavía eso que decía el padre Sagún, donde la gente subía a los cerros a cortar flores silvestres, pues hubo una escasez muy grande de estas flores silvestres que los del sur estamos acostumbrados a poner en la ofrenda. Sí. Se habla mucho del cempasúchil como la flor de muertos, pero lo repito, en el sur utilizamos 4 o 5 variedades diferentes de flores, la mayoría silvestres, y este año fue muy escasa su producción. Por el Entonces, cambio pues toda climático. esta parte consumista va modificando estas tradiciones. Pues muchas gracias, maestro Javier. Qué bueno que también nos pone este otro tema de gran importancia como el cambio climático también
tiene aquí un papel fundamental en esta modificación que estamos teniendo en torno a la celebración de muertos, porque ya no todas las flores se dan y todas las flores que intervienen en este ritual, en esta fiesta sagrada, van escaseando. Y bueno, y tenemos además de este cambio climático, tenemos pues la entrada de todos estos productos chinos y de otras partes del mundo, y bueno, y otras costumbres y tradiciones que se van mezclando acá también, y esta parte de la mercantilización. Voy a leerle algunos comentarios para que usted nos pueda hacer al final un último comentario y poder ir cerrando, maestro Francisco. Muchísimas gracias. Dice Patricia Burgos, qué interesante nuestra cosmovisión prehispánica. Anticristo vegetariano, traten bien a sus perros para que los ayuden a llegar al Mictlán. Ulises, el Kik, muy interesante charla. Ya no terminó de decir que otros días se celebra la fiesta de la muerte, además del 1 y 2 de noviembre. Sí, nos habló de 6 fechas, nos dijo. Bueno, otra vez, Anticristo vegetariano, el capitalismo arruina todo. Ricardo Adame Tinajero, felicidades, toda nuestra cultura es un sincretismo, una mezcla enriquecida cada vez, con cada cultura y con cada tiempo. Saludos. Dice Marcia Caballero, desgraciadamente el mexicano es muy fácil de manipular y adopta todo lo que se le traiga, así como ahora adopta el horrible Halloween y van al desfile de las calaveras. Otra vez, Ulises el Kik, anoche hubo comparsas de muertos por todos lados, son las principales fiestas de Oaxaca. Daniel B., magistral explicación por parte del maestro Francisco. Gracias, Violeta. Ojalá puedan editar en un solo video. Sí, muchísimas gracias, maestro. Gracias por esta charla que usted está teniendo aquí con nosotros. Y bueno, ¿con qué cerraría esta pregunta que nos hace muy, muy importante Ulises el Kik, en el sentido de que no nada más la celebración se reduce al 1 y al 2, sino hay otras fechas? Si nos pudiera abundar sobre esto, y con eso estaríamos cerrando, maestro Francisco. Sí, desde la época prehispánica habían 7 fechas, todas se fueron resumiendo y tenían que ver, bueno, todas se concretaron en el 1 y el 2, pero tenían que ver, como lo comentaba hace un momento, con ese proceso agrícola. Por ejemplo, en el mes correspondiente a Titic, en la época prehispánica, o mejor dicho, la veintena, porque eran periodos de 20 días, Titit significa el encogimiento, y en esta fecha, que caía más o menos después de la primera quincena de enero y los primeros días de febrero, se iba a donde estaban enterrados, porque no habían cementerios, se enterraban generalmente dentro de las casas los guerreros, y se les ponía una ofrenda de tamales blancos, vamos a llamarlos así, tamales de pura masa, se les ponía como ofrenda. Este es un antecedente, vuelvo a repetir, yo soy originario del sur de la Ciudad de México, y ahí todavía es costumbre de que en las celebraciones de muertos, el día del funeral, se hace pues comida para que los que asisten puedan compartir la comida. Y uno de los elementos ritualísticos en estas comidas de muertos tiene que ver con ese tipo de tamales blancos. Tamales, en esta época le llaman tamales de sal o tamales de manteca, porque son exclusivamente blancos y se sirven con el revoltijo o con un mole con frijol ayocote. Estas son comidas especiales que aún se siguen realizando en estas fiestas de muerte, bueno, perdón por la palabra fiestas, en estos rituales funerarios. Y hay muchos elementos de los cuales podemos ir analizando. Otro de los elementos que voy a comentar es que generalmente en todos estos pueblos del sur no se utilizan carrozas, sino el muerto se lleva cargando el catafalco en hombros de personas allegadas a la familia, pero es costumbre en muchos pueblos que los hombres rodeen el féretro para ayudar a cargar. Pero esto tiene que ver también con una costumbre prehispánica, sobre todo cuando morían las mujeres muertas en el parto, porque los deudos tenían que cuidar el cadáver para que llegara completo,
porque los jóvenes que aspiraban a ser guerreros querían apoderarse del cuerpo para cortarle un dedo y apoderarse de ese dedo. Entonces, todas estas reminiscencias es cuestión de leer las fuentes y de observar cada uno de los elementos que se siguen. Hace rato uno de los comentarios hablaba del perro, Sí, que es el que guía precisamente a las almas, y eso todavía lo escuchamos, sea más o sea menos influida por el cristianismo, le dan un nombre diferente. Yo he escuchado en San Gregorio decir que tienen que cruzar el río Chignahuapan, he escuchado a otras personas decir que tienen que cruzar el río Jordán, refiriéndose ya más a un acto cristiano, pero finalmente es un río y finalmente es esa concepción del viaje que se tiene que hacer, una de las esencias que conforman a un ser humano para llegar al lugar de los descarnados, ¿no? Es muy interesante estudiar todo esto, todos estos rituales, todas estas ceremonias, pero traerlas al presente y ver cómo todavía, repito lo que decía el doctor Bonfil Batalla, es ese México profundo que se niega a desaparecer, es ese México profundo que sigue actuando de forma subconsciente o inconsciente dentro de cada uno de nosotros y que además tiene una proyección política y una proyección social, porque como lo dice el doctor Bonfil Batalla, es el México profundo contrapuesto al México imaginario. pues realmente cierra con broche de oro porque realmente este también es una proyección, como usted dice, política. También son partes de los rituales, procesos de resistencia que se siguen viviendo en los diferentes pueblos, este rescate o estas cosmovisiones de estos pueblos que son, insistimos, que resisten frente a esta pues avasallamiento de otras prácticas desde las lógicas capitalistas, mercantilistas, como usted dice, solamente que piensan en la mercancía y que, bueno, los pueblos siguen recreando esto de manera cíclica y permanente y en torno, nos gusta mucho eso que lo haya retomado, pues a la tierra, ¿no? Al maíz, y eso nos parece fundamental. Bueno, aquí hay un mensaje que lo queremos leer, no queremos dejar de decirlo. Bueno, uno de Claudia de Lara, otra vez Claudia, saludos. Y ya probaron el pulque de cempasúchil, una delicia, nos dice Claudia de Lara, pero también está Gabriel Márquez, dice orgullosamente mi abuelito, le mandamos un fuerte saludo a Gabriel y gracias, qué orgullo tener un abuelo y un abuelito como el maestro Francisco Márquez, realmente todo un ejemplo para pues muchas de nosotros. Y bueno, la última, Sharon Mejía, tamales o tamales también de anís, también nos dice. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, maestro Francisco Javier Márquez de San Gregorio, Atlacpulco, Xochimilco. Gracias por su trabajo que hace siempre en torno a esta celebración del Día de Muertos. Y bueno, pues ya lo estaremos buscando próximamente, pues para ver cómo concluyó esta celebración, que insistimos, es una celebración a nivel pues nacional y que se extienda hacia varios países en Centroamérica. Maestro Francisco, muy linda tarde y que tenga pues una muy buena celebración de Día de Muertos. Gracias, igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.